noche en Capó. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Muy buenas tardes, bienvenidas a un nuevo programa de La Palabra Justa, versión rock. Nos puedes acompañar hasta las 7 de la tarde con lo mejor de la cultura rock, con noticias, con espectáculos, con rock, mucho rock, política, quehacer nacional. Mi nombre es Mariano Nieva, te vamos a estar acompañando, como dije, hasta las 7 de la tarde, una hora a pleno, a full en este segundo encuentro, este viernes 11 de abril del 2024, ¿2025? 2025, señor. 2025, sí, nos quedamos el año pasado. Qué rápido que estuve. La que habló acá a mi diestra es mi compañera Lula Bono, a quien le doy las buenas tardes. ¿Cómo andás? Muy bien. Te digo, no estoy en mi mejor versión. Tengo una especie de engripe que me tiene para atrás. Una engripe. Una engripación, así para darle bautismo al fin de semana. Pero bueno, voy a dar todo. Voy a dar todo lo que tenga para dar, que no es un montón, pero voy a darlo todo lo que tenga. Muy bien, queremos saludar también a nuestra compañera que está del otro lado de la pecera, la compañera Ayelen Mancilla en producción general, asistencia, todo terreno, y el compañero ya, vamos a ser amigos de a poquito con Mario, ¿no? Martín. Yo hoy también, estos esos días que son, ¿no? Que venimos medio como palo, y nos estamos llevando todo puesto, compañera, así que bueno, tratemos de bajar un poco. Cuando hagamos el programa del lunes a la mañana, vamos a venir un poco más ordenados, pelo corto, prolijito, pelado la gomina. Claro. La verdad que bueno, también nos está llevando puesto un poco la emoción, también el vértigo de un nuevo programa, el segundo acá en esta nueva casa de Radio Caput, al menos para mí un lugar maravilloso, hermoso, que tenía referencias, ¿vio? Pero no lo conocía, hasta que un buen día la gente de la Pacurondo tuvo la buena idea de hacer un plenario aquí. Recorrí, conocí la radio y la verdad que me encantó, me gustó mucho, y bueno, después la posibilidad de poder hacer este programa, La Palabra Justa, en versión rock. Y hay que decir, además de que el edificio es precioso y la gente muy simpática, que tienen un portal Infosiberia, si te querés estar informado, por ejemplo, que sería bueno que revises, y que si querés recibir en tu teléfono podés mandar un mensaje al 11 28 67 90 78. Pero, si tenés ganas de hablar con nosotros, contarnos, porque hasta donde vi, acá la gran Ayelen me pasó la grilla, tenemos un programa con de todo. Totalmente. Tenemos un programa con de todo, así que si querés ponerte en contacto con nosotros, opinar o qué sé yo, te escuchamos, te leemos en el 11 65 16 44 46. Actualidad, historia, mucha música, mucho rock. Vamos a comenzar entonces, si te parece, Lula, con un evento que está antes que eso, para ser justo, no me quiero olvidar de nuestra compañera también, que nos va a sacar unas bonitas fotos hoy. Hoy está la compañera Mili ahí, con su cámara ya también presta para sacar fotos. Ya está sacando por ahí, estoy viendo que están algún flash explotando por ahí, así que bueno, también una gran compañera también que se suma a darnos una mano cada vez que se pueda los fines de semana aquí en Radio Caput. Vamos a contar que bueno, ya metiéndonos en el programa, como decías vos recién, porque tenemos un montón de cosas que bueno, este fin de semana que pasó, sábado 5 y domingo 6, se llevó a cabo las primeras 2 jornadas de la 22ª, se dice así, edición del Quilmes Rock Festival. Yo no tuve la suerte de poder ir este año, he ido a otras ediciones, pero lo que sí hice fue miré mucho por streaming. ¿Miraste mucho por streaming? Vi mucho, escuché mucho, y la verdad que yo entiendo que no es lo mismo ir a un recital, tiene todo su ritual, su cosa y qué sé yo. Pero la verdad es que para los que no pudimos ir este año, el premio Consuelo está buenísimo, Por ejemplo, vi el show de las pelotas. Mirá. La rompieron. Bueno, nada no bajó el sol, digamos. Acá los compañeros tienen alguna experiencia en hacer recitalazos, hay que decirlo. Pero un show bárbaro y muy, muy hermoso poder verlo. Yo lo poquito que vi del Quilmes fue sinceramente unas 2 notas
que enganché en el canal de YouTube de La Mega, ¿no? Y justamente una de ellas con Germán Dafuncho, una vez que se bajó del escenario, se la hizo Juan Di Natale, charlando también un poquito del set de las pelotas, y bueno, nada, contando un poquito, pero no mostraron escenas de el show en vivo, sino que fue la entrevista, era solamente ahí, viste, bajando al escenario, hay una zona de backstage, pero no otra cosa. Y la verdad que no vi nada, sinceramente, vos sabés que me cuesta engancharme con eso, debería como acercarme un poco a ese mundo streaming más para ver en vivo. Vos sos el vivo, bueno, nada. Claro, el vivo nada, y sabés también qué me pasa, que tengo un lindo archivo, que esto lo cuento por una cuestión que tiene que ver con esa formación o deformación. Yo me acuerdo que me hacía de día en los Cosquín, sobre todo, en particular, pienso en algunos Quilmes también, porque antes, en las primeras ediciones, 2000, 2001, 2002, tocaban las bandas, terminaban de tocar a las 6 de la mañana. Y yo me acuerdo que lo pasaba rock and pop todo entero en vivo, y yo me pasaba cargando en cassette todos los conciertos de todas las bandas, y eso lo conservo y algunas cosas pude digitalizar. Entonces me cuesta mucho, pero nada, tengo que ayornarme. Y hace muchos años también que no voy al Quilmes. Fui muchas veces al Quilmes, sí, la última vez creo que fue en el 2009, y no fui más. Por esas cosas, ¿no? No tengo nada en particular contra, pero me está costando, me está costando los festivales. Mucho vivo, pero me está costando los festivales. Los festivales son de por sí complejos porque hay un montón de bandas, son agotadores, empezás muy temprano, terminás muy tarde. No lo digo por vos, que sos absolutamente indestructible, Mariano, pero las personas normales que cuando estamos 6 horas en un recital ya estamos sufriendo. Lo cual por eso es una buena versión. Pero es verdad que son complejos. Ahora, parece que particularmente, este Quilmes Rock estuvo súper bueno. Con el 2009, que fue el último tuyo, ¿fue acaso el de Divididos las Pelotas? No, ¿El que compartieron escenario? Ese fue en el 2007 que estuve, 2007. Afortunadamente. Yo también en Cancha estuve, pensé que había sido 2009. Eran 20 años de la muerte de Lucas, ese fue un poco también el motivo por el cual se juntaron las pelotas, por supuesto, todas las pelotas, incluido Gillespie también, que era alguien que se sumaba habitualmente a la banda. Sí, señor. Y bueno, quedó ese registro inolvidable, la verdad que fue increíble, pero fue en el 2007 en la Cancha de 2007. No, sí, yo en ese estuve, pero no me acordaba del año. Sí, fueron los 20 años, justo se recordaban los 20 años de la muerte de Luca. Hay audios, tenemos audios, nuestra producción nos preparó audios del Quilmes Rock con algunas cosas que fueron pasando. Por ejemplo, Trueno también estuvo en el escenario, sé que acompañó a los Serú Girán, a los que estaban ahí, a los que quedan por lo menos en actividad, el ruso David Lebón y Pedro Aznar. Estábamos escuchando la intervención de Serú Girán con la voz del gran Pedro Aznar y para darle el pie a la parte en la que aparece Trueno, tenemos que recordar esta parte de No llores por mí, Argentina, porque entra Trueno con su propio tema, Argentina. Bien. Por hacerme formar parte de esta canción. Muchas gracias, Pedro Aznar. Gracias a David Lebón. Ustedes son los padres de nuestra generación. Muchas gracias. Porque Argentina ya no llore. Los alumnos haciendo reverencia a profesores. A que lo escuchamos ustedes desde Peperina. Secándole la lágrima a la gente de Argentina. Muchas gracias. Esto es del barrio de La Boca. Haciendo todas las cosas como el juego en la pelota. Qué maravilla, qué maravilla. Yo la verdad estoy cada vez más contento, más fascinado con este piberío, la verdad que
que se sube, que se anima también a estar con estos grosos, que los reverencian también en vivo y en vida como debe ser. La verdad que a mí me pone muy contento, me emociona mucho estos crossovers que tienen que ver con no solo con la musical, sino también con lo generacional, ¿no? Hay muchos casos y yo lo celebro, la verdad que estoy muy contento que eso pase. Me alegra mucho que también que David y que Pedro también le hayan abierto el escenario, a pesar de que siempre los maoístas están ahí, digo, siempre están tirando piedras, ¿no? Digo, claro, siempre están, yo he leído muchas cosas, muchas críticas en las redes sociales, pero bienvenido Trueno, bienvenido todo este piberío nuevo y nada, y abrazarse y cruzarse con nuestros héroes, con nuestros próceres del rock argentino. Sí, además está buenísimo un poco el pase de banda, ¿no? Hay un tema de Trueno y de Woz que dicen, te guste o no te guste, somos el nuevo rock and roll, o una cosa así. Y la verdad que yo entiendo que los compañeros de la vieja escuela se ofendan con ese concepto, pero hay que darle un espacio y me parece que los viejos próceres de esta nación eso la ven claro, y ahí está el paso. Y además vienen con una reivindicación muy fuerte de Argentina, lo que hablábamos en nuestro programa pasado de Malvinas. Trueno habla de Malvinas en sus temas, pero bueno, también de una cosa nacionalista y una cosa que también mantiene vivo el espíritu del rock nacional, aunque el género vaya mutando con los años, que es la canción, la protesta. Sí, la canción de protesta, digamos. En eso, para seguir con el Quilmes Rock, estuvo Dillon. Otro que hablando de Roma, pues estuvo cambiando los temas en su presentación, que también tuvo muchísimo rebote, ya porque, también como decías vos, los maoístas no estaban muy contentos al permitir a Dillon dentro del mundo del rock, y además Dillon estuvo cambiando la letra de los temas y le tiró a Milei. Algo de eso escuché. Bueno, y parece Pepe Cibrián pidió que vaya preso. Ah, mirá vos, no sabía también. Sí, no sé si sabías, pero Pepe Cibrián pidió que Dillon vaya preso. Cárcel o Pepe, ¿no? Era así la cosa. Gran trabajo nuestra productora, Ayelé Mancilla, con todo este tipo de encuentros de búsqueda, de rastreo de audio. La verdad que súper interesante. Yo no había escuchado lo de Trueno, sabía, pero lo de Dillon sí, por supuesto, porque se viralizó por todas partes. Pero bueno, nada, cosas que suceden en estas ediciones nuevas y nada, más actuales del Quilmes Rock, ¿no? Impensado cuando empezó en el 2003. Yo estuve en el 2003 en las canchas auxiliares de River. Fue el primer Quilmes Rock, ni siquiera en el estadio. Fíjate lo pequeño que fue. Me acuerdo que fui a ver a Mimi y Maura, estuvieron, creo que estuvieron los Curiaki o estuvo Emanuel Jorviler solo, y después estuvo, Divididos y Cerrada Spinetta, que tengo también ese gran recuerdo, que después se recuperó, por suerte, lo subió Divididos a sus páginas oficiales. Despiértate Nena, con Divididos, y a Luis Alberto Spinetta en el mismo escenario, así que fue una cosa maravillosa. Creo que esos dos momentos son los que más recuerdo como algo maravilloso y de mucha emoción, lo de Spinetta con Divididos y lo que recordamos hace un rato, esa reunión de Sumo en el 2007, también en la cancha de River Plate. Tecnópolis fue el escenario entonces también de esta nueva edición del Quilmes Rock, y nos va quedando ahora para el cierre, mientras esperamos a Juani Provéndola. Juani Provéndola, para decirle a la gente que tal vez no lo conozca, es un periodista, es un investigador, escritor. Él escribe en Página, escribe en La Izquierda Diario. Es un escritor que tiene ya varios libros en su haber, un chico joven, ya lo van a ver, que es autor además de este famoso y ya lindo Ojo que espía. Vos, Lula, traías algo hace un ratito por fuera que había como una especie, ¿no?, también de reivindicación, y es un guiño también a la película de Leopoldo Torres Nilsson. Sí, señor. Pero le quiero preguntar a él, porque si alguien va a saber qué tienen que ver esos momentos de la historia, va a ser el autor. Así que en minutos, eso entonces. Y ahora nos vamos a meter con otro recuerdo también que hubo este fin de semana que pasó. El domingo anterior, justamente el domingo 6, ¿sí? Allá en la ciudad de Quilmes, su ciudad natal, apareció un video, un video después con todo lo que se hizo esa tarde maravillosa, un mural
que se hizo en memoria de nuestro queridísimo, también inolvidable padre del rock argentino, uno de ellos que nos ha dejado el año pasado en noviembre con 84 años, la verdad que la vivió toda, la rompió no se privó toda, de nada, la hay que gastó decir. toda, Willy, porque llegó a decirse en un momento en los últimos años que era tal vez el músico de rock más longevo en actividad en el planeta, ¿no? Porque seguía tocando el bajo y tocando en lugares en Tuburios de Gran Buenos Aires con 84 años. Sí, señor. De hecho, no sé si del planeta, que la verdad que es un conocimiento que me excede, pero sí tengo para decirte que fue, con más de 5 décadas en actividad, fue el artista argentino, el músico argentino en estar más tiempo con la misma banda en todo el rock nacional. Y además tengo otro dato para aportarte, que que fue el único músico de Box Day que estuvo en todas sus formaciones. En todas sus formaciones, sí, es verdad. Sí, señor. Es cierto, porque bueno, por supuesto la otra parte también fundamental, el otro pilar es Ricardo Soulé, y Ricardo Soulé durante mucho tiempo estuvo ausente, cierto, por eso también se sumó durante muchos años otro gran músico, guitarrista, Carlos Gardellini, ¿sí? También fue parte de ese Box Day post Ricardo Soulé. Simón Quiroga también se hizo cargo de la batería, el hijo de Willy, cuando por supuesto, como todos sabíamos, había fallecido el gran Rubén Basualto, ¿no? El histórico baterista también fundador de aquel mítico trío que también, cambió un poco las maneras de hacer rock en aquellos tempranos 70, ¿no? Así que bueno, nos queda Ricardo todavía en actividad. Bueno, el Willy nos dejó el año pasado, como dije, ¿no? La gastó toda, la dejó chiquitita toda, como tiene que ser la vida, ¿no? Gastarla toda. Y bueno, se le hizo un homenaje en su ciudad de Quilmes, un gran mural colectivo, se llevó adelante allí, y bueno, también queríamos mencionarlo porque vale la pena, porque me parece que sus calles, su ciudad va a tener para siempre la presencia, al menos desde una pared, del inmenso Willy Quiroga, que ha sido una pieza clave de la formación del movimiento de rock argentino. ¿Sabías que, pese a que él se muy autopercibía quilmeño, y él se reconocía como quilmeño de ley, en realidad era oriundo de Río Cuarto? Mirá. Ya Sí. no recordaba ese dato. Sí, Muy señor, bien, nació muy bien. en Río Cuarto el 15 de mayo del 1940. Cordobés, entonces. Cordobés. Bien. Pero bien. viste que los riocuartenses no tienen tanto acento. Es como Es verdad, un es chiste cierto. de Córdoba capital. Es cierto. Con lo que decías de Ricardo Soulé, una de las primeras en despedir a Willy Quiroga y manifestarse fue la hija de Ricardo Vicky. Uh-huh. Sí. Sí, hay un concierto también que, costó mucho juntarlo. Vieron que después no solamente Sky y el Indio se pelean, No. sino también se pelearon en su momento. Hay que seguir ¿no? 50 Por eso, años hay que estar en mucho pareja. tiempo Hay que estar también, 50 ¿no? años en pareja. Pero bueno, y no nos metamos en temas, no nos metamos en líos, ¿no? Pues las parejas, porque después, yo cuando llevamos juntos, ya sola, ¿no? Bueno, no nos metamos en líos. Pero digo, pensaba en esto, ¿no? Yo me acuerdo que creo que fue en el 2012, si no recuerdo mal, 2013, un poquito más para acá en el tiempo, pero ya hace unos cuantos años, se intentó una reunión que se hizo efectiva en el Luna Park, ¿no? Se vuelve a reunir ese Box Day con Ricardo Soulé, con Willy Quiroga, y con Juan Carlos Yodi Godoy, otro de los guitarristas también que participó, sobre todo en la grabación de la Biblia, por ejemplo, ¿no? En la batería estuvo, como dijimos ahí, Simón Quiroga, también estuvo Vicky cantando, la hija de Soulé, y costaba tanto poder encontrar una foto juntos en el escenario, ¿viste? ¿No? Porque estaba cada uno por su lado, entraban y salían cada uno por su lado, y lo que estábamos sacando fotos nos costaba un montón. Meterlos en cuadro. Meterlos en cuadro los dos juntitos, ¿viste? De hecho, hay un saludo bastante frío, se podría decir al final, ¿no? Agarrados de la mano, mirando uno para cada lado. Pero bueno, se reunieron, hay un registro audiovisual de eso. En el Luna Park, unos Box Day, por supuesto, en gran forma. De todos modos, uno tiene la posibilidad todavía hasta el día de hoy de verlos, por supuesto por separado, ya siendo artistas grandes. Todavía te das cuenta el talento, la capacidad que tienen. Soulé es un multiinstrumentista, Soulé es un tipo que te toca la armónica, la guitarra, el violín, canta, compone, es una bestia. Y Willy era eso, también una persona que se subía arriba en un escenario y te llevaba puesto con su bajo y con su voz, ¿no? De vuelta, insisto, con 84 años. Impresionante. La verdad es que, tenés que sostener una de las bandas más emblemáticas. De hecho, La Biblia es un disco que fue estudiado por cualquier persona que se haya dedicado al rock nacional, porque fue uno de sus discos súper conceptual en su momento, fue súper disruptivo. Así que me avisa que ya está llegando Juani Provéndola, así que vamos a ir al primer corte. También queremos contar que antes de que suene un tema de Box Day, ¿te parece? Para irnos a la tanda, sí,
hay otra gran noticia que seguramente profundizaremos con el tiempo, que tiene que ver con la Casa de la Música, que se está llevando adelante, se está fundando. El intendente Ferraresi fue muy importante en esto porque se dio un inmueble que aparentemente tiene todas las capacidades para poder albergar a un montón de músicos y músicas. Cuando ya llega un momento de la vida que tal vez no les ha ido bien, no están bien económicamente, por razones de salud, bueno, va a haber un espacio como la Casa del Teatro que los va a acoger, los va a recibir y van a poder ser tratados dignamente en sus últimos años de su vida, ¿no? Para Así nuestros oyentes hay que decirles que pese a lo que la gente cree, ser artista y ser músico no es la profesión más solvente de todas, así que es verdad Seguro, que hay muchos compañeros que dedican su vida al arte y después llegan a grandes precisando una ayuda, sobre todo en el marco Tal cual. de una jubilación en crisis, ¿no? Todos no son grandes estrellas de rock como las tenemos, por supuesto, y bien ganadas, ¿no? Su reputación, su trayectoria, sus dineros, a todos y todas no pasan por ahí, hay muchos y muchas que les cuesta muchísimo. Y bueno, nada, esta iniciativa nació para eso, justamente para atender a todos aquellos músicos y músicas que, bueno, que llegan a un momento de la vida que se encuentran ya... Iniciativa que además estuvo secundada y impulsada por grandes pilares de la música argentina, León Gieco, Moyo, Hilda, veíamos, bueno, entre muchísimos más. Sí, Baglietto, Lito Vitale, muchísima gente. Y Celsa Melgauland, que es una de las músicas cantantes, fue de una parte fundamental del rock argentino de los 80, Metrópoli. Una banda muy, muy igualitaria para el momento, ¿no? En los medios de los 80 eran 2 y 2. Isabel de Sebastián, Celsa Melgauland, 2 chicas, Ulises Butrón, el recordado Ulises Butrón, y Richard Coleman, 2 chicos, ¿no? Una banda 50 y 50, ¿no? Sí, bien, para la época, una rareza. Bueno, Celsa Melgauland está llevando adelante todo este tipo de cosas, va contando un poco también de qué va, y nos mandó un audio. Nos dejó un audio contando un poquito de qué va esta Casa de la Música, que está pronto ya a hacerse realidad. Hola Mariano, hola oyentes de La Palabra Justa Rock. Soy Celsa Melgauland, cantante y presidenta de la Fundación Casa de la Música. Nosotros trabajamos para tener un hogar activo para personas músicas que en edad avanzada tengan problemas de vulnerabilidad habitacional, que necesiten un lugar para vivir y seguir haciendo música y enseñando todo el tiempo que la vida se los permita. Para eso los invitamos a un concierto a beneficio que sin dudas será una de las más hermosas noches del folclore del año. La presentación del álbum Carnota Presente, homenaje a Raúl Carnota a 10 años de ser luz, con la dirección musical de Lito Vitale y Mariano Delgado, un seleccionado de tremendos intérpretes entre los que están Teresa Parodi, Maggie Cullen, Peteco Carabajal, La Bruja Salguero, Juan Quinteros, Luna Monti, Manu Sija, Lidia Borda, Zuna Rocha, Franco Luciani, Nadia Larcher, Juan Carlos Baglietto, entre otros musicazos. Entren al Instagram Casa de la Música Fundación y vean lo que va a ser esa noche. Será el 23 de abril a las 20 horas en el Teatro Coliseo. Piensen que cada entrada que saquen para ustedes o para regalar será una partecita eterna de la Casa de la Música. Los esperamos. Gracias. Gracias a Celsa Melgauland entonces por dejar este audio, por dejar este aviso, contarnos esto. Se va a profundizar, seguramente pronto venga por aquí, se dé una vuelta para conversar. Así que bueno, vamos a estar muy atentos y sumándonos por supuesto desde aquí, desde Radio Caput y La Palabra Justa Rock a toda esta iniciativa. Además no nos podemos perder una nota con una mujer con esa voz. No, es una cosa esa voz no se puede creer. Increíble, cautiva a hombres y mujeres, a todo el mundo. Es dulce, es una gran persona y una artista del carajo, la verdad que sí. Bueno, y además otra cosa preciosa, Raúl Carnota, ¿no? Recordar a que no es precisamente rockero, pero vale la pena recordar. Bueno, un poco lo que hablamos recién también, ¿no? Con tema de Trueno y los chicos, ¿no? Son rockeros, tal vez no son rockeros en términos de género, pero son rockeros, como estos folcloristas, como Raúl Carnota, también desaparecido, porque tiene un discurso potente, poderoso, que también, por supuesto, los hace totalmente rockeros, rockers. Sí, ¿no? divino. Raúl Carnota, gran persona. Mientras preparamos para recibir a Juan y Proviéndola, que ya está en los estudios dando vuelta por aquí, me dijeron, vamos a escuchar un tema de Box Day, nos vamos a ir yendo la primera tanda de este programa número 2 de La Palabra Justa, versión rock, por el aire y por los medios todos digitales de Radio Caput. Nos vamos a ir escuchando Azúcar Amargo, el clásico de Box Day. Yo pienso el día en vos, eres mi
¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Segundo bloque de La Palabra Justa, rock, por aquí por el aire. Me gusta decir el aire, pero aquí también no sé si vale usar por el aire, puede salir por aplicaciones, seguramente por internet, todo. De Radio Caput, ya con nosotros un amigo, un alguien que yo admiro un montón, que aprecio mucho, es un gran tipo, siempre está presente, siempre está acompañando, siempre está pensando cosas, sacando libros, y es Juan Ignacio Provendo, él es escritor, es periodista y autor de libros, Juan, y sobre todo, ¿no? Escritor de libros, que eso también es muy importante, me imagino. Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Gracias. Cuando hablabas de que admirabas a alguien, pensé que dije, bueno, vendrá otro invitado. Yo te quiero y te admiro. Vendrá otro invitado y me correré. Bueno, gracias, buenas tardes. Sí, soy periodista, ¿no? Ese es mi oficio y, bueno, eventualmente publico algún libro, docente de la UBA, por ahí viene la mano. Te conocí con la cátedra, rock político, rock y política, ¿no es cierto? Sí. De la carrera de Comu, de la UBA, Cultura, Rock y Política. Justo hablábamos con una compañera fotógrafa, que es estudiante de Comu también. Bueno, sexto año ya, dándola un seminario optativo. Bueno, siguiendo ese camino, ¿no? ¿Cómo es escribir libros en una época absolutamente digitalizada en la que si no pasa por el teléfono más de 140 caracteres me matás? ¿Cómo es seguir escribiendo libros en esta época? Y difícil porque aparte se vende menos, se lee menos, en menos extensión, como decís vos. Y menos cantidad de libros y menos cantidad de páginas. Claro. Y bueno, menos editoriales interesadas en publicar libros que no tengan que ver con autoayuda o, no sé, biografías de personajes de Netflix. Claro. Pero igual me parece que el lenguaje escrito y en papel, sobre todo, sigue teniendo ese valor de la indexación, ¿no? Digo, ahora que es todo tan audiovisual y videos y TikTok y qué sé yo, pero de repente, bueno, tenés manera de después buscarlo a eso. Pones una palabra y en el buscador y el buscador te devuelve todos contenidos que tengan texto escrito, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, la palabra escrita sigue teniendo ese beneficio de que permite archivarlo y después consultarlo. Con el audiovisual es distinto. De repente hay, no sé, ves un documental de 2 horas y hay algo de 2-3 minutos que te gustó o querés volver a revisarlo y no sabés en qué película estaba y qué motor de búsqueda tenés, ¿no? Para googlear. Digamos, googleás la palabra y la palabra no te dice, bueno, está en el minuto 10. Claro. Me parece que es el último activo que tiene la palabra escrita, que aparte es el primer registro que hubo en la humanidad, así que bueno, por algo habrá sido, ¿no? ¿Te pasó y te pasa que te dicen a veces para un escrito, para una nota, para lo que fuere, tantos caracteres, Provéndola, tantos caracteres, y no irte de ahí? Sí. ¿Te tocó eso? ¿Te pasa eso? ¿Cómo lo abordás? ¿Se te hace difícil o no? No, bueno, depende. A veces se me hace difícil llegar hasta los caracteres que te piden. Pero bueno, no es fácil tener tantas cosas para decir. A veces no hay tanto para contar. Claro. Pero bueno, hay truquitos para llegar y a veces hay que recortar. No, bueno, últimamente no es que estoy más Aragán, pero capaz que un poco sí. No, estoy Aragán y estoy más viejo, aparte. No, aparte te lo tuiteo. Si me pediste, lo tuiteo. Claro, no, hay una realidad que es que tenemos que escribir cada vez más para ganar lo mismo o menos. Entonces, bueno, eso va agotando un poco, pero... Sí, el periodismo es particularmente un gremio muy cagapalos en este Algo así. Claro.
Pero bueno, sí, la limitante de los caracteres está más que nada en el papel. Mi único laburo que termina en un papel es página 12. Claro. Después los demás son digitales, así que bueno, quien dice 5.000 pueden ser 6.000, o quien dice 10.000 puede ser 12.000, o quien dice 15.000 pueden ser 13.000, todo se negocia, ¿no? Tenés ahí un margen. Sos escritor de libro, decíamos, Juani, y bueno, hoy lo que nos convoca en realidad es uno en particular, que es El ojo que espía, ¿no? Porque también a su vez, por estos días se está mostrando el primer capítulo de Hay que saltar, ese documental que está también un poco basado en esto, con el ruso Berea, estás vos ahí también, y que bueno, fue producido por la UNCI, la Universidad de Quilmes. Tapa de Rocambole, este libro maravilloso que lo volviste a presentar ahí en la ex ESMA, en el espacio de hijos, hace muy poquito tiempo, ahí con El Soldado. Estuvimos ahí, afortunadamente, pudiendo disfrutar ese momento. ¿Cómo llegás a escribir acerca de esto? ¿Cómo te enterás vos de la existencia de la DIPBA, en este caso, no? Bueno, la DIPBA fue la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense, que funcionó durante la segunda mitad del siglo XX, Dual de la Sierra, y se genera una discusión ahí en relación al archivo, ¿no? A qué hacer con el archivo, si pasárselo a otra agencia de espionaje de la policía o quemarlo. Ningún espía se imagina que su trabajo va a ser público, sino todo lo contrario. Claro. Tiene sentido. Y bueno, finalmente la Comisión Provincial por la Memoria logra la custodia de este material por medio de una acción judicial y etcétera. Bueno, y ahí la gente de la comisión reordenó el archivo en primer lugar para ponerlo a disposición de víctimas del espionaje, y en segundo lugar para que pueda ser consultado por periodistas, investigadores, docentes, gente normal, porque los periodistas no somos normales. Está claro eso, ¿no? Y bueno, y en ese brete una conocida mía estaba laburando en ese reordenamiento de archivos y me dice que había un dossier muy interesante de espionaje en el rock, que yo en ese momento estaba escribiendo mucho sobre el rock. Y bueno, lo publicamos en página 12 hace de 10 años, sí, fue el 2015, 2014, 2015. Tuvo muy buen impacto, llamó mucha atención, era muy flashero porque nunca se había hablado del espionaje en relación a la cultura popular, ¿no? En todo caso, a escritores o a cineastas había como una cosa más solemne y no al rock, parecía medio sacado de Capusotto. Y bueno, anduvo bien esa nota en página. Entonces después yo le pedí a la comisión si tenía otros como ejes para poder publicar esto y que sea atractivo, y apareció un dossier de espionaje en el fútbol y después otro de espionaje en el cine, y así sucesivamente, hasta que, bueno, llegado una cantidad de notas en página, me pareció que podía ser interesante publicarlo en un libro, y así salió El ojo que espía. Ese fue un poco el laburo. ¿Y a quiénes espiaban en el rock? ¿A los que iban a verlo? ¿A los que lo hacían? ¿A los músicos? ¿A quiénes eran los espiados del rock? Porque además es un periodo, uno lo primero que pensaría es los espían en dictadura, pero la DIPBA está mucho más tiempo activa que la dictadura, o sea que se seguía espiando a la gente del rock. Sí, sí. ¿A quiénes eran los espiados? Todos los que mencionás, principalmente artistas, pero después cuando la cultura rock argentina empieza a tener un volumen popular de gente que lo consume y lo sigue, bueno, también empieza a indagarse cuál es la conducta que lleva a la gente a de repente escuchar Los Redonditos de Ricota. Claro. Sí, porque la DIPBA se inaugura en el 57, 56, 57, después del derrocamiento de Perón, y se cierra en el 98, o sea, como decís vos, es previo a la última dictadura y posterior a la última dictadura. Y el primer trabajo de espionaje que hay relacionado con el rock, al menos en estos documentos, data de principios de los 70, un festival hippie que se quería hacer en la ciudad de Lobos, en la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, eso ya eso fue en la penúltima dictadura, durante el gobierno de Lanuse, fue creo que en el 72. Bueno, ya ahí a la policía le da curiosidad ver
¿Por qué de repente miles de pibes y de pibas estaban dispuestos a ir un fin de semana a un lugar medio bucólico? Parece un sketch de Monty Python. Sí, una cosa así. Es que todo, al menos estos documentos de espionaje son una mezcla entre lo bizarro y disparatado, claro, y lo trágico y terrible, claro, ¿no? Porque detrás de lo anecdótico, el espionaje busca un fin persecutorio, y en algunas etapas de la historia que te señale una agencia de espionaje era una instancia previa a la etapa operativa, claro, ¿no? A la ejecución. Y después, bueno, hay otra instancia de espionaje a los redondos que es muy interesante porque se entrelaza con el asesinato de Walter Bulacio, que es lo que en definitiva, a través de las protestas tan multitudinarias que se generan, acuérdense que a partir de la muerte de Walter Bulacio se crea la Correpi, que fue el primer organismo no gubernamental que... Contra el gatillo fácil, sí, claro, la represión policial. Que intenta analizar la violencia institucional, analizarla y aparte patrocinar legalmente a las víctimas de eso. O sea, también había una asistencia lateral a la Correpi. Todo esto surge a partir de la muerte de Walter Bulacio, que pone en portadas de los periódicos y en los titulares de los noticieros al accionar de la policía. Y eso es lo que a la policía le molesta, ¿no? O sea, que de repente se cuestione la tarea en este caso de la Policía Federal, pero bueno, como trabajan coordinadamente también aparece, claro, a la policía bonaerense. Entonces ahí pasa algo que también la lectura de estos archivos tiene mucho de interpretación. O sea, uno tiene que tratar de leer entre líneas porque a veces hay cosas explícitas y a veces no, hay cosas que se sugieren, pero daba la sensación que la policía no terminaba de entender el fenómeno ricotero, ¿no? Y cómo es que esa gente lograba, me refiero a los músicos que eran y son de clase media, media alta, como el Indio, como Sky, cómo lograban atraer a gente de clases populares. Los desangelados, ¿no? Claro. Los desangelados que Solari alguna vez describió. Totalmente. O sea, cómo logra interpelar a un sector de la sociedad, a un grupo de músicos que no pertenecen a esa escala social. Y después otra instancia que es cuando la policía intenta aplicar la letra del Indio Solari, que es lo más divertido de todo, porque ni el indio sabe explicar sus letras, entonces menos un policía. Y bueno, ahí por un lado aparece este disparate, pero bueno, por el otro hay una hazaña contra los redondos justo en esa época posterior al show de Obras, donde matan a Walter Bulacio. Es cuando los redondos empiezan a crecer exponencialmente su convocatoria. Claro. Y bueno, y si uno lo interpreta o vuelve al pasado, se da cuenta que es justo la época en la que empieza a producirse más represión en los recitales de los redondos, ¿no? También la policía instaba, claro, a eso. Hay otro capítulo de espionaje en el fútbol donde queda más claro cómo la policía bonaerense percude los escenarios de calma de los partidos y promueve, claro, también lo que después vende a los medios de comunicación como la violencia en el fútbol, claro, por culpa de los barras. O sea, había también una caracterización. La policía no solo espiaba, sino también definía o caracterizaba al supuesto enemigo, ¿no? Porque cuando no hay nada que espiar, esos organismos no tienen sentido. Entonces, bueno... Claro, estaban tratando de ganarse el salario, digamos. Un poco, claro. Como forzando la existencia de un enemigo que quizás no era tal. Tal cual. Siguiendo un poco con los redondos, Juani, también pensaba mientras te escuchaba cómo en un momento, sobre todo los fines de los 80, comienzos de los 90, que culmina, ¿no? esa persecución o esa atmósfera que se vivía en los shows ricoteros con la muerte de Walter, cómo los redondos en la prensa saltan de la página de espectáculos a la página de policiales. Total. ¿No? Digo, vos empezás a encontrar las noticias de los redondos ya no como un hecho cultural, sino como un hecho policial, un hecho vandálico, ¿no? Sí. Bueno, eso es impresionante y tiene justo que ver con esta época en donde la misma policía bonaerense, a través de sus trabajos de espionaje, intenta instalar esa agenda, ¿no? Pues sabemos que la policía es una fuente del periodismo y normalmente cuando uno lee una noticia de policía en un diario escrita por un periodista o por una periodista, en realidad la fuente es un comisario o un agente policial. No es que el periodista va y acude a todas las fuentes, ¿no? O a todos los involucrados. Excepto que seas un compañero de Crónica TV, que sí hacen eso. Que sí. Hay que estar en todos lados. Claro, en todos lados. Sí, bueno, pero siempre hay fuentes que son como del
de uno de los bandos, ¿no? Claro. Sí, claro. Entonces, bueno, ahí la policía arremetía en ese sentido y, bueno, un poco que promulgaba en los medios que sesguen la mirada de los redondos hacia un fenómeno, claro, de índole de la seguridad y no tanto un fenómeno cultural, que lo era. La música quedó en un segundo lado, los discos, las canciones, hubo una demonización muy grande Claro. de la banda, como si ellos fueran los que propiciaran los hechos de inseguridad que se daban, que eran, repito, antes del recital, o sea, ni siquiera era en situación de recital. La muerte de Walter Bulacio fue una racia en la fila sobre la Avenida del Libertador, no es que fue adentro de obras, ¿no? Y con los otros hechos también, que fueron mayormente en la provincia de Buenos Aires, es donde los redondos logran su expansión, ¿no? Estadios como Racing o el Mundialista de Mar del Plata, etcétera, etcétera. Decías que este organismo de inteligencia de la policía bonaerense se creó, por supuesto, en dictadura con la fusiladora, La fusiladora, ¿no? claro. Y llegó hasta tiempos de democracia. ¿Notaste en tu investigación, Juani, si hubo algún cambio operativo de la dictadura a la democracia o fue todo igual? Lo que también nos hace pensar que también la policía o las policías es esa gran deuda también de la democracia, ¿no? Por, digamos, terminar de democratizar, por decirlo así. ¿Notaste alguna diferencia entre el periodo dictatorial y democrático del funcionamiento de la DIT en particular? En realidad lo que fue pasando es que se fue sofisticando el modus operandi, ¿no? Claro. También estamos hablando de una época como la segunda mitad del siglo XX, donde los saltos tecnológicos fueron muy grandes. Claro. Y quizás en ese sentido es el cambio más importante, pero después la razón de ser de este organismo de espionaje y de cualquiera en general es la misma. Inicialmente son creados para poder anticiparse a hechos que pongan en peligro iba a decir la salud pública, nada que ver, se me mezclan, pasa que estamos atravesando tantos Claro, quilombos. sí, bueno, sí. Claro. No, Ni que hubiesen desuelto todos los organismos de inteligencia, ahora no tuviéramos ningún expresidente procesado al respecto, ni nada por el estilo, digamos, como si la inteligencia se hubiese dejado de usar. No, claro, por eso digo, inicialmente el propósito es el de anticiparse a hechos que pongan en peligro la paz social, pero después finalmente la utilidad que se le da es de persecución política, ¿no? Entonces, en todo caso, lo único que cambió fue el que tuvo la rienda de esa manija, digamos, Claro. ¿no? ¿Quién es el que puede utilizar esas herramientas de espionaje, a pesar de que hubo legislación que intentó un poco ordenar o darle instancias de control civil a los organismos, pero bueno, en el fondo sigue siendo difícil porque, como se suele hablar, ¿no? Los sótanos de la democracia, ¿no? Las cloacas de la democracia, los organismos de espionaje un poco son eso. Lo mío no fue una investigación sobre la matriz de fondo del espionaje en general, sino lo mío fue al revés, un recorte muy concreto que es trabajar sobre hechos puntuales de espionaje, que es lo que en otra instancia consideré yo que era lo más didáctico para explicarlo, y en primer lugar fue lo más didáctico para entenderlo yo. Yo nunca no escribí de manera fija en la sección policiales, siempre me tocaron casos esporádicos, y entonces me parecía quizás bajar la tarea de espionaje a un hecho concreto, digamos un recital de rock o el espionaje en los 17 de octubre cuando estuvo proscripto, que es otro capítulo de Ojo de Espía, porque la DIPBA se crea con la necesidad de espiar a la militancia peronista cuando estaba proscripta. Me parecía como una bajada más concreta que a lo mejor la que vemos en las películas, ¿no? Donde está como medio cinematografiado, claro, el trabajo del espionaje. El espía no es un tipo que se viste sobre todo y se esconde atrás de un poste. Hay que decir que sería bastante evidente si lo fuera. Claro. cumpliría bastante mal su función. Claro, ya trillaron el recurso, pero no, el espía generalmente es una persona como cualquiera de nosotros. De hecho, vieron que hay como una moda ahora de cualquiera que piensa distinto decirle vos sos servicio. Claro. Los servicios generalmente son personas que al revés se visten igual que la persona espiada y hasta incluso
son bastante verosímiles. Bueno, hay un caso emblemático en Neuquén de un espía que, además de ser espía porque tenía que espiar una fábrica, entra a trabajar en la fábrica con otra identidad, le dan otra documentación, el tipo está años trabajando en esa fábrica y se vuelve tan creíble en su tarea que un compañero con quien se encariña lo elige padrino de su hijo. O sea, Claro. un tipo terminó eligiendo como padrino de su hijo a la persona que la estaba espiando sin saberlo. O sea, fíjense hasta qué punto tenebroso se convierte. Y bueno, el caso quizás más conocido es el de Alfredo El de Astiz, Astiz, te iba ¿no? a decir, claro. Gustavo Niño, Claro, su con nombre. las madres. Ujú. Sí, claro. Sí, sí. Viste que poco también esta desclasificación sirvió para causas de lesa humanidad, Claro. también, ¿no es cierto? Checolás, bueno, von Werning, Christian von Werning, el sacerdote. Camps, claro, Camps, sí. ¿no? Y también pasaban por otro lado cosas que esto, ¿no? Que digo, lo siniestro, esta cosa también tan tremenda, pero también cosas bastante que, si querés, esto, ¿no? De chiste, de analizar la palabra pogo, por ejemplo, ¿no? Digo, estaban hasta en esos detalles, ¿no? ¿Con qué te encontraste vos? Digo, hubo momentos que vos, hilarantes, me imagino, en ese encuentro con los archivos, Juani, que habrás encontrado también que cosas que inverosímiles que no podías creer, ¿no? Digo, que sí había, pero sin embargo, los tipos se tomaban el laburo de hacer una cosa muy detallista y muy, ¿no? Paso a paso, de todo lo que implicaba el código, si querés, de los jóvenes y las bandas de rock. Ah, top 3 de delirios. No, bueno, explicar, vamos, las bandas de Los Redondos. Claro. Era increíble, ¿no? Y cuando escribían mal los apellidos, eso era fabuloso. A Bellinson le ponían Belletson, Claro. Sky Belletson, o sea, ni siquiera tomaban el trabajo de leer un nombre que estaba en los diarios que ellos mismos espiaban. Eso fue lo más disparatado porque demuestra finalmente lo alejado que estaba la policía de un fenómeno que era absolutamente popular, como el del rock en los 90 y el de Los Redondos en particular. Después intentan descifrar las tribus urbanas de los 90, que Claro. es un fenómeno muy de esa década, ¿no? Los heavy, los punks, los Stones y bueno. Que además son todas bandas que no tienen nada que ver entre sí. Entonces Sí, debe, sí, los debe mezclaban. debe requerir una cierta complejidad. Sí, aparte mezclaban, decían, bueno, siguen están a favor de la anarquía, pero siguen al Che Guevara, digamos, no tenían ni idea Claro. de un carajo, ¿no? Gente que Claro. capaz que no había, bueno, sí, terminado la primaria, sí, porque para ser policía tenés que tener la primaria y la secundaria, pero se ve que no tenían un marco teórico profundo como para entender esa problemática. Quizás estaban más cerca de explicar fenómenos políticos como el peronismo, Claro. por ejemplo, Claro. o los grupos guerrilleros de la década del 70. Después hay otro hecho que es el caso de Miguel Brun, estudiante de periodismo que es asesinado en el año 93, creo que fue, Sí. en La Plata. El primer caso en democracia, o desde la vuelta a la democracia, el primer homicidio que se juzga sin haber encontrado nunca el cuerpo de la persona que Sí, fue desapareció en asesinada, claro. Y bueno, ahí no la quiero hacer larga, pero ahí hay una cosa también muy interesante, porque el problema es que Miguel Bru y unos amigos habían tomado un caserón ahí enfrente del Hospital Internacional en La Plata, cerca de Calle 1, cerca del bosque, ¿no? Habían tomado ese caserón. Y ellos lo habían tomado en realidad influidos por esta corriente europea de los squatters, que eran muchachos, pibes y pibas que tomaban casas abandonadas y las convertían en centros culturales. María Soledad Rosas, ¿no? El famoso Bueno, caso, exactamente, ¿no? Que también Los exactamente. Redondos también en sus letras. La Sole, como decía el niño. Sí. Y eso, que tomaban las casas y bueno, hacían muestras de arte y recitales, etcétera. Entonces, este grupito de amigos de Miguel Bru y Miguel hacen lo mismo en La Plata, con una casa que se enteraron que el último propietario había fallecido y no dejaba descendencia. Entonces esa propiedad no es que había otra familia reclamándola, estaba literalmente vacía. La policía también se entera de esto, de esta situación legal, de este vacío legal. Entonces intentan ellos tomar la casa. Intentan ellos tomar la casa o hacerse de esa propiedad, que era un inmueble gigante. Y cuando llegan se encuentran con un grupo de pibes adentro, que no sabían que estaban ahí. Entonces, bueno, los cachetean, los fajan. Miguel no estaba ese día. Cuando vuelve Miguel a la casa se entera
de esto, y él decide hacer una denuncia en una fiscalía. Claro. Y eso fue como el certificado de muerte de él, ¿no? Porque ahí lo empiezan a perseguir. La sentencia, sí. Claro. Y bueno, y ahí la policía fue muy loco porque cuando me dan cuando me facilitan todo ese dossier, todas esas carpetas, eran simultáneos a la desaparición de Santiago Maldonado. Mira. No había aparecido en el río Chubut Claro. todavía, era la desaparición. Y el modus operandi era el mismo, porque la policía bonaerense, cuando desapareció Miguel Perú, decía lo mismo, que se había ido con una novia, que podía estar en Mar del Plata o podía estar en Mendoza, lo mismo que en ese momento se decía de Santiago Maldonado. ¿Se acuerdan que habían dicho que no, en realidad se había ido con una novia a Mendoza? O Elisa Carrió que dijo, bueno... Que lo habían visto en Chile, que lo vieron en varios lugares. Dice que hay un 30% de posibilidad que está en Chile, o sea, que tenía... el 30% del cuerpo en Chile y 70% un disparate. Bueno, pero ahí eso también reveló como un cierto patrón en donde las fuerzas de seguridad, por un lado, intervienen en la desaparición o en la muerte de alguien, pero por el otro, mientras se lo está buscando, insta a los medios a que postulen teorías que después se comprueba que son falsas. Como habíamos hablado, seguramente nos vamos a quedar cortos. Sí. Se nos fue el programa, lamentablemente ya. Así que, Juan, y agradecerte mucho por este ratito que nos acompañaste. No será la última vez. Y No, bueno, porque todavía tiene que explicar lo de Torre Nilsson. todas tantas cosas que quedaron de este libro. El nombre del libro. Sí, Sí, que es una película del 66 de Torre Nilsson y que quería preguntarte el por qué, pero me lo tenés un minuto para Un resumirlo. minutito. La voy a hacer corta. Mira, todo empezó el 11 de julio del 82 cuando yo nací. No, es un chiste que siempre hago, pero veo que no les causó gracia. Ríanse un poquito y sigo. 45 Yo segundos. estoy bien. No, lo que pasó es que era una película que la exhibían en el Festival de Cine de Mar del Plata, en las Único épocas en las que el festival fue espiado. Único festival de clase A de Latinoamérica, quiero decir. Gana un premio en el 66. Bien, buen dato ese, no lo tenía. Entonces, bueno, era justo en la época en donde tenía unos vestigios del peronismo, porque Perón había ido a una de las inauguraciones del festival, hay una foto famosa de él ahí. Sí, claro. Incluso perseguían a directores que venían de la Europa comunista, y justo en uno de esos festivales estaba la película, así que me pareció que era un nombre muy bueno para el libro. Juan y Provéndola, escritor, periodista, amigo de la casa. Gracias por habernos visitado. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias a Yelén, gracias Martín, gracias por todo. ¡Vamos! Gracias compañera, gracias Lula. Y seguimos la semana que viene con el capítulo número 3. Acá los Me Darás Mil Hijos. Chau. Con la palabra justa rock en Radio Caput. Por favor, deje su mensaje después de la señal. Amigos del programa La Palabra Justa Rock que conduce el querido Mariano Nieva, soy Willy Campins y quiero dejarles un fuerte abrazo en este ciclo que empieza. A la vez quiero invitarlos a mi curso de Historia del Jazz que va a empezar el próximo miércoles 16 de abril en el Centro Cultural Rojas. Este curso que vengo dictando ya hace mucho tiempo se nutre en cada edición con las novedades que aparecen en mi permanente investigación sobre esta música que viene evolucionando desde principios del siglo XX. Arrancamos desde los cantos de trabajo de los esclavos del sur de Estados Unidos hasta las expresiones más contemporáneas, escuchando alta música todo el tiempo. Chequeen los cursos del Rojas para adultos mayores, ahí van a encontrar toda la data. Así que los espero, un gran abrazo. Buena jornada, amigos oyentes de La Palabra Justa en Radio Caput. Mi nombre es Oscar Reina, soy guitarrista, compositor y cantante del Oscar Reina Trío. Quería extender mi invitación hacia ustedes. Este sábado 12 de abril, a partir de las 20 horas, nos vamos a estar presentando con entrada libre en Panda Rojo, Espacio Cultural. También será parte del espectáculo María Negro junto a Julio Ortiz y Frida Ortiz en vibrante performance teatral, reflejando la realidad que nos aqueja y padecemos hace un tiempo. Básicamente dejarles
mi corazón y el corazón de todos los participantes. En este momento lo mejor que tenemos es el arte para contrarrestar tanta negatividad. Los esperamos a todos el sábado. Besos y abrazos. Qué suerte sin alarma. Me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared la tribu de mi calle. Y ahora tiro yo porque me toca en este tiempo de plumaje blanco. De un mudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores vencidos. Buena suerte y más que suerte sin alarma. Me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared la tribu de tu calle. La banda de mi calle. La tribu de mi calle. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Rompela. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 112-867-9078 y recibilo gratis.